Hablar de laburo, vamos a hablar de empleo. Tenemos a los chicos que están en su último año de colegio y claro, empiezan todas las dudas, ¿no? De qué hacer, qué estudiar, ¿tendré salida laboral, no tendré salida laboral? Bueno, todas esas cosas que empiezan a aparecer lógicas en el último año de colegio. Para eso vamos a hablar con especialistas y ya paso a presentarlos. Diego Berardo, director del Centro Cultural San Martín. El sector cultural es uno de los que más jóvenes emplea. Le damos un fuerte aplauso a Diego. Bienvenido, Diego. Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Un placer, por favor. Carolina Giannatasio, ella es asesora gastronómica y jefa del área de materias relacionadas con la administración del IAC. Fuerte el aplauso para Carolina. Bienvenida, Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Por favor, gracias a vos por venir. Y nuestro último invitado, Manuel Couso, él es licenciado en finanzas, divulga en redes sociales cómo invertir más que necesario. Hoy en día le damos un fuerte aplauso a Manuel. Bienvenido, Manuel. Gracias, un placer estar acá con ustedes. Por favor. Bueno, a ver, antes de arrancar con ustedes, vamos a preguntarle a los chicos, a ver si, chicos, les hago la misma pregunta que les hice a Moisés. Quien quiera responder, ¿a uno tiene miedo de no poder conseguir laburo de lo que vayan a estudiar? O quizás no se animan a estudiar algo porque dicen, che, esto no sé si tiene salida laboral. A ver, no. Bien, agarra el micrófono. Bien, sí. Yo sí tengo muchas veces ese miedo de no encontrar un trabajo que a mí me guste. Tener ese trabajo del que yo sepa que puedo ganar bien, que voy a estar bien ahí adentro. Bien, muy bien. ¿Qué te gustaría hacer? Me gustaría ser abogada. Abogada, perfecto. ¿Y también otras opciones tenés en tu cabeza o no? Y sí, siempre lo pongo en duda. Bien, por ejemplo. No, todavía no sé. Todavía no sabes. Bueno. Pero estoy buscando todavía lo Bien, muy bien. ¿Quién más? ¿Algún de nuestros columnistas también, si les pasó el miedo alguna vez? Sí, a mí, Hable. yo estudio actuación y me pasa todo el tiempo, lo hablamos un montón de veces acá en Altavoz. Siempre que pienso o me dicen, bueno, pero podés trabajar otra cosa mientras tanto. Y si trabajo otra cosa mientras tanto, no puedo seguir estudiando, no me da el tiempo. Entonces siempre está ese miedo. Claro. Eso que decía Valen, Juan, y es verdad. Digo, ¿qué pasa en el mientras tanto? Porque cuando uno está estudiando, uno quiere ser periodista, abogado, lo que quiera, pero cuando salís del colegio tenés que ir a trabajar para pagar la facultad, para lo que sea, y tenés que caer en muchos lugares que por ahí no son buenos y gratos. La facultad a veces, incluso de lo que estudiás, después salís, no tenés CV, no trabajaste nada y es mucho más difícil montarlo. Y también hay muchas carreras que demandan tanto tiempo que no puedes estudiar. Medicina, por ejemplo, los primeros 3 años vas a la facultad y podés estudiar. Pero los últimos 3 años son años que tenés que estar todo el tiempo dentro del hospital y no podés hacer otra cosa. Entonces tenés que depender de tu familia que te mantenga, o si no, ¿cómo haces? Totalmente. A ver, levanta la mano en el Zoom. Viajamos por la Argentina, estamos en cada rincón de nuestro país. Luisito Ávila, te escucho. Sí, chicos, en mi caso escuchaba lo que mencionaban y no sé si hay que tener la idea de que uno lo que va a estudiar es lo que va a ejercer el resto de la vida, porque las profesiones, las ocupaciones van transformando y van mutando con los años y quizás lo que piensan como lo van a ejercer al comienzo no va a ser de la forma que lo van a ejercer al final, pero quizás los profesionales van a poder ampliar un poco más ese tema. Esa es mi perspectiva. Dale, ahí ya vamos con ellos. Le agarraron el micrófono por acá. ¿Quién quería hablar? No solo eso, no solo el buscar un trabajo o estudiar, sino que uno sale del colegio, de la secundaria. ¿Y qué experiencia laboral tenés para ir a enfrentarte al mundo laboral? Eso es otra cosa también, no solamente si uno quiere estudiar. Si uno quiere trabajar es muy complicado. Es verdad que además te piden experiencia previa cuando lo único que hiciste fue terminar el secundario. Por favor, adelante. Bueno, creo que es muy interesante lo que están diciendo y creo que el principal problema acá es que hay una desconexión muy fuerte entre lo que sucede en el aula y lo que sucede después en la vida laboral. Es decir, fuerte lo que está diciendo. Totalmente. Y es durísimo para la realidad. Pero uno dice, el problema de que los jóvenes no consiguen trabajo es un problema del mercado laboral. Y en realidad el problema de que los jóvenes no consiguen trabajo, creo yo, es un problema también de la educación que reciben en el colegio. Es decir, hoy la mayoría de las escuelas funcionan como una caja de contención de los chicos, donde van a pasar cierta cantidad de horas, 4 o 5 horas, o en el caso del doble turno 8 horas, para que los padres puedan ir a trabajar. Pero en realidad no hay elementos educativos que después te permitan tener una buena performance en un trabajo. Creo que ahí hay un tema Hay que laburar ahí. Totalmente. Hay que laburar ahí como escuela, sí, Diego. Vos sabés que en relación a eso que planteás, y que es muy cierto, en la ciudad justamente estamos implementando un programa que es las prácticas educativas, que los chicos del último año la realizan o en empresas o en espacios del Estado Nacional o del Estado Provincial o del Estado Municipal. Se viene realizando eso, ¿no? Se viene realizando, este año arrancó con mucha fuerza y por ejemplo nosotros en el Cultural San Martín recibimos pibes que estudian en escuelas artísticas. Bien. Y tienen su primer contacto real con la actividad artística, ya sea técnica, escenográfica o vinculada a el montaje de una muestra en una galería, en ese lugar. Y eso fue muy interesante. Nosotros
tuvimos una experiencia durante 3 meses, esta primera mitad de año, donde vinieron más de 30 chicos. Y la verdad que eso, además, lo pueden incorporar en su primer CV. Cuando salen del secundario, ya pueden incorporar que hicieron una práctica laboral como experiencia que le permite, como planteaba él recién, tener un contacto con la realidad o con el trabajo real, que a veces la escuela está un poco desconectada. ¿Y ahí se les paga a los pibes, Diego? Es una práctica educativa, no es una pasantía. ¿Es durante las horas escolares? Es durante la hora escolar. Ellos van, en vez de ir al colegio, van al lugar en donde se realiza esta práctica y junto con un tutor, y con un tutor por parte del espacio, que ya sea una empresa o el espacio público, realizan esta práctica que es educativa, es formativa, no es una pasantía laboral. Ahora, en todos los empleos, sí, perdóname, en todos los empleos pasa esto de decir, che, experiencia laboral. Y sale lo que decía, lo digo recién. Te puedo contar algo, mira, el rubro gastronómico durante la pandemia fue muy castigado, por lo cual muchas personas que se dedicaban a la gastronomía emprendieron nuevos rubros o empezaron con emprendimientos. Y hay una necesidad laboral, ¿sí? Una necesidad de personal en el rubro gastronómico que es abismal. Para los chicos que tienen 18 años, que están terminando el secundario, yo les digo, eso es una oportunidad. Muchas veces uno dice, como decía Inés, pero no tengo experiencia. Hoy en día los empresarios gastronómicos están apostando a capacitar, porque debido a que no tenemos gente que pueda cubrir todos los puestos, es un rubro que creció enormemente a nivel turístico. La Argentina es un lugar sumamente atractivo, entonces cada vez se abren más negocios gastronómicos, entonces se necesita personal. Cuando los chicos vayan a buscar trabajo, lo que yo les puedo dar como sugerencia es todo lo que, por un lado, no tienen, que es experiencia previa, que es falta de conocimiento, que lo compensen al momento de la entrevista laboral con las ganas que ellos tienen de dedicarse. De decir, yo quiero hacer esto. Quiero hacer esto. Mostrarte con ganas. Exactamente, mostrarte con ganas, mostrarte predispuesto, mostrarte como que vos vas a ser una persona responsable, que tenés ganas de aprender, que vas a valorar mucho la oportunidad. ¿Esa recepción vos decís que la toman del otro lado? Es que nosotros necesitamos eso. Claro. Necesitamos Tomen nota, gente... chicos, Sí, no necesitamos... Después hablen. Igual pasa mucho, digo, que no es que quizás no hay trabajo, sino que los trabajos que uno puede conseguir cuando sale del colegio, como es laburar en un local de comida rápida o ir a un call center o ir a esos trabajos, las condiciones son malísimas. O sea, uno tiene 18 años, sale del colegio, tiene que salir a buscar un trabajo que nada tiene que ver con lo que quiere estudiar, terminás en un call center donde el sueldo es muy bajo, las horas son muchísimas. Lo mismo para un local de comida rápida, o sea, no es que no haya, sino que o las aplicaciones de repartición, digo, no es que no haya, sino que los pocos que hay, o lo que se puede conseguir es malísimo. Pero, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires está viviendo un boom de producciones audiovisuales. Productoras que vienen a filmar series o películas acá. Y no consiguen técnicos. Vos fíjate, acá hay un montón, pero no hay pibes que se estén formando para ser técnicos o acompañantes o desarrollar actividades vinculadas a la producción audiovisual en la Ciudad de Buenos Aires. Y hay un montón. O sea, el problema entonces es que no se está comunicando debidamente los trabajos que se necesitan. Porque uno sale del colegio, ¿cómo le llega al chico que hay una productora que necesita técnico? Es como... No, además se tiene que formar, Además se tiene que formar para poder ser técnico. Porque entonces ya es con experiencia, ya no es apenas algo del colegio. Educativa. Es que no puede ser, es que para ser un técnico te tenés que formar, es como para ser un médico. Por eso estamos hablando de la salida apenas terminás el colegio, digo, ¿cómo solventás tu carrera? Claro. Tenés que ir a una aplicación, un ¿Cómo lugar pagás la carrera de técnico para ser técnico audiovisual? ¿Tenés que trabajar en un call center o ir a No necesariamente vos caés, por ejemplo, yo hablo del rubro gastronómico en un local de comidas rápidas. Un local de comidas rápidas puede ser una opción, pero hoy en día si ustedes buscan, bueno, básicamente si no te gusta trabajar en gastronomía o no te gusta brindar servicio, estás en el horno. Sí, igual también. Pero hay un montón de oferta laboral, no solo en locales de comidas rápidas, locales que hoy en día la gastronomía tiene negocios que son conocidos a nivel internacional, que apuestan. Podés entrar como recepcionista, podés entrar como runner, que es el ayudante de un camarero. Si hay muchos negocios que están invirtiendo en capacitarte en idiomas, porque tenemos mucho turismo brasilero o tenemos mucho turismo... Pero el turismo se da en Capital Federal. Digo, ellos vienen de Ituzaingó, zona oeste de Buenos Aires, las condiciones son distintas. ¿Cómo hacemos? Totalmente. De hecho, si vos mirás las cifras, hoy en día, como para poner un poco en eje la discusión... Me encanta que me metas números, Manuel, especialista en finanzas. No, bueno, porque tenían que aparecer porque si no es como una sensación de que hay un problema con el empleo, pero para ver la vigorosidad del asunto.
Hoy hay 4 veces más desempleo en la población joven que en la población adulta. ¿Sí? Es decir, en Argentina la situación del desempleo en los adultos, no digo que está resuelta, pero está bien abordada, o por lo menos después de la pandemia hubo un avance muy fuerte. Hoy el desempleo, la última cifra es 6%. ¿Sí? Menos de 5 ya se habla de que es pleno empleo. O sea, a los pibes les cuesta. Pero la población, en la población joven, el desempleo alcanza el 40%. O sea, el problema, sin duda, hay que abordarlo de alguna manera. Totalmente. Igual el problema no es la falta de oferta laboral, porque oferta laboral hay. El problema es que capaz vas a un restaurante y te toman como mozo, te hacen trabajar 9 horas por día por 35.000 pesos por mes. Entonces, un pibe que tiene que estar estudiando, tiene que agarrar un laburo por 35 lucas por mes, le pregunto a ustedes, ¿qué hacemos con esa cantidad de dinero? Ese es un problema de la economía. O sea, los salarios hoy son bajos. Mira, Argentina tiene, sacando Venezuela, el salario más bajo de toda la región. El salario mínimo es $170. Entonces, el problema de que los sueldos son sueldos de pobreza es un problema que ahí sí ya excede a la población juvenil. Y es un problema de nuestro todo, país. No es solamente de la gastronomía. Igual te digo que actualmente los salarios son un poco más altos que eso que decís vos. Pero a ver, es una cuestión más de buscar, es igual, una cuestión... Y también usan mucho de excusa la propina. Perdón, pero muchas veces es como, bueno, sí, te pagamos 35, pero tenés de propina casi más de la mitad de lo mismo. Estás hablando de un lugar que te dan propina. Claro, y a veces la propina no es tan buena y a veces ¿por qué tengo que contar con que me van a dar propina si en verdad mi trabajo es, no sé, 6 horas correr atrás de un mozo ayudándolo? Como que a veces también es bastante triste y desgastante ser joven. Bueno, y no todos los lugares tienen propina. A ver, perdón, me voy para Salta, que están en la mano levantada. Rocío, te escuchamos. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, voy a agarrar un tema muy importante que tocaron por ahí y es algo que habíamos debatido, ¿no? Que lamentablemente yo considero que Dios atiende en Buenos Aires, porque si para ustedes es complicado que no los negren en un trabajo, imagínense querer vivir de los medios de comunicación o del arte en general en una provincia en donde sobre que ya es complicado que se preste atención a estas partes, te negrean. Por ejemplo, yo desearía ser bailarina y trabajar de eso, pero sin embargo soy bailarina y por un show te pagan como máximo 2.000 pesos y tenés semanas de ensayo en donde gastaste el doble de lo que ganas. Si te pagan, porque ¿Cómo muchas hacemos veces... nosotros para que los jóvenes no nos negren? Bueno, estoy notando, los chicos están... Perdón, están picantes los chicos. Nos Y sí, interpela. bueno, pero también forma parte un poco de la realidad de los números que estabas diciendo recién, Manuel. Digo, 40% de los pibes les cuesta conseguir laburo. Es muchísimo. Y hablaba del salario mínimo vital y móvil. Y es verdad, 52 lucas, si no me equivoco, creo que es hoy. Y para no ser pobre en el día de hoy, tenés que llegar a 111.000 pesos. O sea, hay una brecha tremenda entre el índice para no caer bajo la línea de pobreza con el salario mínimo vital y móvil. Yo creo que hay dos análisis, ¿no? Uno es la situación económica por la que atravesamos y qué cosas podemos hacer entre todos para atender la problemática que viven los jóvenes o los adolescentes que están saliendo del secundario. Una es generar un proceso de capacitación y relación con el mundo del trabajo en el momento en el que están terminando la escuela. Eso se está haciendo en la ciudad, pero también entiendo que en algunas provincias del país también se llevan en algunas escuelas esas prácticas. Y otra es intentar desarrollar proyectos, te diría, inclusive como planteabas vos, ¿no? Salir del secundario. ¿Qué haces? Bueno, muchos pibes desarrollan actividades autogestionadas, muchos pibes desarrollan emprendimientos que pueden ser desde emprendimientos vinculados a las nuevas tecnologías hasta emprendimientos vinculados a la actividad artística puntualmente. Ahora, lo que digo es muy difícil encontrar de la noche a la mañana en un país que tiene una situación económica tan grave como la nuestra, un laburo vinculado a lo que uno desea sin haberse capacitado. Digo, para ser un técnico, inevitablemente tenés que estudiar, para ser un médico o para ser profesor de danza, inevitablemente tenés que estudiar. Ahora, eso no quiere decir que no puedas organizarte y que no puedas conseguir por parte del Estado un acompañamiento para organizarte en el desarrollo de emprendimientos, en mi caso, artísticos. Nosotros tenemos, por ejemplo, un proyecto que es mecenazgo, que le permite a un montón de colectivos artísticos organizarse para poder desarrollar un emprendimiento con la ayuda inclusive de inversión privada. Bueno, esa es una posibilidad. Es tratar de utilizar el talento que muchos pibes tienen al salir del colegio para organizarse en un proyecto, en este caso, artístico o cultural. Vimos mucho en este programa, muchos emprendimientos de muchos pibes jóvenes, pero no me quiero alejar de lo que dijo Rocío recién. ¿Dios se atiende en Buenos Aires? Sí. No sé si Dios se atiende en Buenos Aires o no. O sea, es verdad que ahí también tenés otro problema que ya es de índole macroeconómico. O sea, evidentemente a las provincias y a las economías regionales les cuesta más poder desarrollar sus empresas, sus emprendimientos. Y por ahí sí no hay otro... Sí.
Está bien, pero por ahí hay otra clase de trabajos. O sea, por ahí vas a trabajar en una curtiembre y para mí... Por ejemplo, digo, hay wifi en todos lados. Lo que yo sí veo muchos jóvenes, como una distancia entre jóvenes que están precarizados y jóvenes que quizás también, como enseña mucho Manuel en redes, invierten. ¿No? A veces uno ve como estos dos polos, ¿no? El joven que llega a invertir y vos lo ves así como súper ganando quizás plata y el joven precarizado. ¿Es posible achicar esa brecha de oportunidades? Digo, ¿es posible quizás para alguien arrancar y decir, che, bueno, estoy en Rappi, arranco a invertir, quizás a partir de eso después puedo conseguir otro trabajo? ¿Cómo se sale y cómo se genera en ese sentido las redes sociales y la inversión una movilidad quizás social? Bueno, creo que la tecnología vino a cambiarlo todo. O sea, se puede. Totalmente. Si no tenés tanta plata, ¿se puede invertir, por ejemplo? Por supuesto. O sea, hoy, y me canso de hablarlo en cada vez que tengo la oportunidad, hoy invertir es para todos porque una persona puede comenzar a invertir teniendo 500 pesos. O sea, y así aprovechar. Pero tampoco yo quiero hablar de que invertir que es muy difícil lo tienen que hacer todos porque ese rubro, el económico para los pibes. Pero quizás esa persona que nosotros estamos hablando de que quizás puede invertir, quizás quiere cantar o quizás quiere actuar. Pero es cierto que no todo en la vida por ahí te llegan tus primeros años de experiencia. O sea, probablemente el deseo, tu sueño o a lo que te querés dedicar llega después de 10, 15, 20 años. Pero no, claro, pero en el medio hubo un montón de precarización y quizás te alejaste de claro, tu eso, carrera. como no tiene que haber algo que fomente los sueños de los jóvenes, porque digo, si yo no estaría en un privilegio de trabajar en lo que me gusta y encima tener una familia que me puede mantener, ya se me hubiese muerto el sueño de actuar o de estar acá o de lo que sea. Sí, yo tenía una pregunta justo sobre eso mismo. A largo plazo, ¿debería yo estudiar algo que me dé ingresos? Que sé que me va a dar ingresos, o tengo que estudiar lo que me gusta. Eso, qué pregunta, Moisés. Moisés, vamos a último año de todos. colegio, hacerte este cuestionamiento es durísimo. Pero lo siento como muy Mirá, fuerte. A mí particularmente, yo cuando tenía la edad de ustedes estudiaba administración de empresas en la UBA, hice hasta tercer año hasta que empecé como hobby a estudiar gastronomía. Y me di cuenta que esa era mi pasión, mi profesión. Entonces esto que muchas veces te dicen, no, 10 horas, trabajás 9 horas. Yo he organizado eventos y estaba 3 días enteros organizando eventos. Y decís, es un esfuerzo. Cuando vos haces algo que te apasiona, yo te puedo asegurar que no hay esfuerzo. Si no, está bien, podés tener un cansancio lógico de tu físico, pero cuando vos estás haciendo lo que te gusta, lo haces con tanta pasión que no lo sentís como un esfuerzo. Claro, el problema es llegar a hacer además tiene que ver con... Claro. Ese es el problema, la distancia del deseo y la realización. Claro. Tiene que ver con el concepto. Una cosa es el trabajo y otra cosa es lo que nos gusta hacer, que puede tener que ver con un trabajo y puede tener que ver con emprendimientos organizados con otros. Ahora, el trabajo inevitablemente tiene que ver con generar una remuneración, que vos puedas cobrar por lo que estás haciendo, ya sea lo que te apasiona y que tiene que ver con la comunicación, que creo que dijiste que era una de las cosas que te interesaba, o ya sea Rappi, como decían recién. Lo importante es entender que cuando uno trabaja debe recibir una remuneración por el trabajo que hace y eso muchas veces tiene que ver con nuestras pasiones. En mi experiencia... Me quiero ir a Neuquén, que tiene la mano levantada. Anto, última pregunta que la tenía ahí, Anto. Anto, no te quería dejar colgada, ahí está, te escuchamos. Hola Juani, hola a todos los chicos en el piso y las chicas. Bueno, nada, un montón de cosas, la verdad que me parece re interesante todo esto. Me parece como puntual, digo, más allá de que nosotros hablamos sí de los jóvenes que recién salen del secundario, también tenemos que pensar que la brecha de juventud va de los 18 hasta los 24 años y hoy también hasta los 35. Acá en Neuquén, por ejemplo, la situación, lo que decía hace un ratito Rocío de Salta, acá en Neuquén, por ejemplo, el petróleo es el boom. Toda la gente quiere trabajar en el petróleo, pero ¿qué pasa? Como decía Diego recién, si no tenés experiencia no podés, pero también me parece que es importante que las empresas sean las que generen las condiciones para que los jóvenes puedan ingresar a estos trabajos, que también los capaciten. Yo milito en un partido político acá en Neuquén que se llama Avanzar Neuquén y nosotros presentamos en la legislatura de acá en Neuquén un proyecto para eso mismo, para que las empresas tengan un incentivo y que así puedan tomar jóvenes entre 18 y 35 años, porque pensamos en el joven que sale del colegio, pero también hay muchos jóvenes que tienen 23, 24 años, que no tienen trabajo, que también tienen que trabajar en empleos que quizás no les gustan, que sí es una realidad que para poder estudiar lo que te gusta, tenés que tener un ingreso económico, por ahí tenés la suerte de que tus viejos te ayudan,
pero también... Sí, es lo que decían un poco recién los chicos, ¿no? Lo que decían recién ustedes acá. Breve la respuesta, sí, chicos. Que yo lo que creo que te va a dar ingresos es tu talento, no lo que estudies. Probablemente si estudias programación e ingeniería y sos pésimo, no te va a ir bien, más allá de lo que hayas estudiado. En cambio, si haces algo que pienses que a priori no te va a dar ingresos, pero sos súper talentoso, vas a encontrar tu lugar y vas a ganar mucha plata. O sea, creo que no hay tal tensión, sino lo que te va a servir es ser bueno, profesional y talentoso en lo que desees. Chicos, le damos un fuerte aplauso a nuestros invitados. Diego, Caro, Manuel, muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Se pasaron bien? Sí. Impecable. Viste que el tiempo en la tele vuela. Vuela. Vamos a hacer una segunda parte. Bueno, gracias. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Amigos, este fue el debate de John Fuss sin ataduras. Este debate sin ataduras es presentado por John Fuss.